Bienvenido al video de este miércoles. Damas y caballeros, esperaban este momento. Bastantes de ustedes lo han estado pidiendo y hoy volvemos a la segunda escuadra del Pacífico, que por supuesto es una flota rusa. Y siendo de Rusia la frase, y luego empeoró, es prácticamente un lema nacional. Así que retomemos donde lo dejamos antes. El almirante Rozhetsvensky y la segunda escuadrón del Pacífico se habían enfrentado y lidiado con numerosas amenazas en los últimos meses. Barcos de torpedo japoneses imaginarios, verdaderos barcos de pesca ingleses, el Kamchatka, casi comenzando una guerra con una superpotencia global, disparando accidentalmente a sus propios barcos, el Kamchatka, enfermedades, mares montañosos, el Kamchatka serpientes venenosas, profetas del fin de los tiempos, el Kamchatka oficiales de alta cuna, llevando a cabo cacerías de ratas a través de la flota, siendo cargados con un montón de objetivos flotantes obsoletos que solo servían para ralentizarlos. Y por supuesto el Kamchatka, a pesar de la naturaleza desvencijada y maltratada de su flota, debe haber sido casi un alivio para el pobre almirante, cuando aunque simplemente estaba tratando de llegar a los puertos del Pacífico ruso, la Marina Imperial japonesa realmente finalmente apareció en el horizonte. Al menos aquí había algunos auténticos buques de guerra japoneses con verdaderos barcos de torpedo en la vida real, lo que significaba que finalmente había algo a lo que realmente se suponía que debían disparar. Dicho esto, la flota rusa estaba en cierta desventaja al entrar en la refriega, y no solo por el largo viaje. Aunque teóricamente superaban en número a la formación 2-1 del almirante Togo en acorazados modernos de nicho, el resto de la formación rusa, los destructores, cruceros protegidos y cruceros blindados, estaba increíblemente superado en número, especialmente en el reino de los cruceros blindados, que en ese momento se veían como unidades secundarias en la línea de batalla, y en la cual clasificación los japoneses tenían una ventaja de 8-3, si descuentas la algo extraña clase Matsushima. La velocidad rusa también era muy limitada, mientras que la línea de batalla imperial japonesa estaba limitada a solo 15 nudos por haber traído algunos de sus barcos más antiguos, incluyendo por alguna razón oscura el particularmente geriátrico Shen Yuan, un acorazado de torreta ex chino que había sido renombrado Achinen los japoneses. Sin embargo, podían mantener esta velocidad, mientras que la flota rusa, si quería mantenerse unida, podía alcanzar un máximo de unos 14 nudos, pero solo por periodos muy cortos, con su maquinaria en un estado muy pobre de reparación y los cascos de los barcos horriblemente incrustados con vida marina, que era algo normal para un viaje de 18.000 millas, sin una visita a un muelle importante. Y por supuesto, los temidos torpederos japoneses estaban aquí por un cambio. Esto sin mencionar el estado o la formación de las tripulaciones, armas, equipo de control de incendios o municiones a bordo, de los que hablaremos más adelante, aunque para su crédito, Rozhetsvensky pasó casi todo el viaje intentando mantener la flota en una pieza, intentando entrenar a sus artilleros para disparar con precisión, especialmente después del incidente de Dogger Bank. Pero con un viaje tan largo y público, los japoneses no podrían haber dejado de saber que los rusos venían, por lo que tenían una variedad de embarcaciones en servicio de exploración, tanto en las rutas de navegación comunes como fuera de ellas. Los registros son algo inútilmente en dos formatos completamente diferentes, ya que los rusos y japoneses de la época utilizaban dos sistemas de fechas completamente separados, los calendarios juliano y gregoriano. Pero como hemos estado siguiendo la historia de la segunda escuadrilla del Pacífico, vamos a usar su sistema de fechas ligeramente obsoleto. Si deseas, busca libremente el sistema de fechas más usado del calendario moderno. Ajusta hacia adelante aproximadamente 2 semanas. Además, cada relato de la batalla difiere en algunos casos, hasta 30 minutos en el tiempo exacto de ciertos eventos, como cuando un barco abrió fuego o cuando se hundió.
Y así, los tiempos que se presentarán son necesariamente algo aproximado, promediando entre varias fuentes, favoreciendo nuevamente los registros de batalla rusos donde hay un conflicto importante, por alguna razón, ya que después de todo, estamos reduciendo las fechas rusas para este video y estamos siguiendo la historia de la Segunda Escuadra del Pacífico. La noche previa al encuentro fatal, la flota rusa se aproximaba a aguas controladas por los japoneses. Justo después de la medianoche, un crucero auxiliar japonés avistó luces en el horizonte que resultaron pertenecer a uno de los barcos rusos, el buque hospital Orel, que, de acuerdo con las reglas de guerra, aún mostraba luces para evitar ser atacado por error en la oscuridad. El buque japonés, el Shinanomaru, se acercó e identificó correctamente al Orel como un auxiliar ruso desarmado. Por otro lado, el Orel pensó que el Shinanomaru era simplemente otro buque ruso que estaba experimentando algunos problemas de navegación, por lo que no se molestó en informar a nadie de que estaba allí, sino que señaló de manera útil con una luz de señal que tuvieran cuidado porque hay otros barcos rusos cerca en la oscuridad y podrían chocar con ellos. Así, sin saberlo y muy agradecido, el Shinano Maru rompió el contacto y radió la ubicación de las fuerzas rusas al almirante Togo, quien inmediatamente ordenó a su flota zarpar para la batalla. Al partir, Togo envió una señal a Tokio, informándoles de su intención de atacar a las fuerzas rusas y, de manera muy útil y cortés, incluyó un informe del clima al final de su reporte. Donde navegaban los rusos, el clima era particularmente malo, con una bruma marina, niebla y chubascos de lluvia, así como un número significativo de olas altas. Pero la segunda escuadra del Pacífico había atraído a bastantes seguidores, con un gran número de embarcaciones japonesas formando un cordón suelto alrededor de la flota enemiga, lo que significa que, aunque Togo no podía ver mucho más allá de unas 5 millas, estaba perfectamente consciente de dónde estaba su homólogo, incluso aunque su homólogo estaba a unas 40 millas de distancia en la niebla. Amaneció con la flota rusa dispuesta en dos columnas. Adelante, el Svetlana, Ural y Almaz exploraban, y detrás de ellos la columna de la derecha era liderada por Rojesevensky a bordo del Suvorov con los acorazados más modernos, el Alexander III Borodino, Orel, que compartía convenientemente un nombre con el barco hospital que mencionamos antes, el Ostiabaya, así como tres barcos más antiguos, Sisoy, Navarin y Nakimov. Los nombres completos se pronunciarán correctamente en otro video, perdón por eso. La columna de la izquierda estaba comandada por el almirante Nebogatov, con cuatro acorazados más antiguos, Nicolás I Apráxin, Senyavin y Ushakov, junto con los cruceros Oleg, Aurora, Donskoy y Vladimir Monomakh. A cada columna se le asignó un solo crucero y dos lanchas torpederas para proteger sus flancos con todos los transportes y las lanchas torpederas restantes entre las dos columnas, con el barco hospital estacionado en la retaguardia. A 40 millas de la isla Tsushima, la flota rusa avista el crucero japonés Izumi. A cambio, el Izumi avista el crucero Simchuk en el flanco derecho de la formación rusa. Con la flota principal japonesa aún muy lejos, los rusos izan banderas para conmemorar el día de la coronación del zar, incluso mientras comienzan a recibir señales de los barcos en la retaguardia de su formación de que aún más buques japoneses están entrando en vista. Rozhesvinsky ordena a la flota rusa formar para la batalla, y los transportes retroceden. Los acorazados y cruceros blindados se fusionan en una única larga línea de batalla, con Rostov-on-Don, por supuesto, tomando la delantera a bordo de su buque insignia, el Suvorov, al igual que Togo está haciendo a bordo del Mikasa, a unas pocas docenas de millas de distancia. Aparecen cuatro cruceros japoneses más al oeste, y otro barco de vapor cruza el frente de la formación rusa. Temiendo un ataque de torpedos, el Semchuk dispara y el vapor se retira. Rozhesvensky ordena que no haya persecución. El almirante Togo envía a sus hombres a almorzar y vigila su flota. Las consecuencias de la interferencia de San Petersburgo en las posibilidades de los rusos son reveladoras. Sin tener que esperar a los cuestionables barcos de la tercera escuadrilla del Pacífico, y sin que su posterior ritmo de avance se viera aún más obstaculizado por ellos, Rozhesvensky habría estado en esta área meses antes, cuando varios barcos japoneses aún habrían estado en los astilleros reparando daños de encuentros con la primera escuadrilla del Pacífico.
En cambio, prácticamente todos los barcos capaces de combatir en la flota japonesa están aquí, y Togo ha pasado el tiempo intermedio entrenando a sus hombres una y otra vez en artillería. Para ser justos, Rusesbensky también lo ha hecho en la medida de lo posible. Orel dispara un solo tiro al acorazado, no al barco hospital, y rápidamente se disculpa con el buque insignia, alegando que fue un disparo accidental. Pero en una escena que recuerda a los primeros días del viaje, otros barcos, sin estar seguros de lo que está sucediendo, también comienzan a abrir fuego por principio general. Los barcos más viejos de Nebogatov son especialmente entusiastas en sus demostraciones de artillería. Para no quedarse atrás, los cruceros japoneses recién llegados disparan unos tiros hacia los barcos rusos más antiguos y se esconden en la niebla. Rozhesvensky ordena abruptamente a su flota no malgastar munición, aparentemente arrojando otro par de binoculares al mar. Con los elementos de reconocimiento de la flota japonesa aún siendo los únicos visibles, Rozhesvensky ordena un cambio de rumbo a Vladivostok, que es su destino final previsto, esperando contra toda esperanza que haya sorprendido a Togo desprevenido y las flotas no tengan que enfrentarse. Una vez que la flota se establece en este rumbo, un pequeño grupo de cruceros japoneses, auténticos, reales, cantando y bailando con todas las características protegidas por el emperador, los barcos torpederos comienzan a moverse para cruzar la T de la flota rusa. Preocupado por un ataque de torpedos a sus acorazados líderes y decidido a barrer esta pequeña formación a un lado, Rusesbensky ordena a sus principales barcos en una línea alineada, una demostración de fuerza mucho más potente que permite que cada cañón apuntando hacia adelante en sus barcos capitales pueda disparar al mismo tiempo. Salir de la línea adelante hacia la línea alineada requiere un poco de habilidad y un manejo inteligente, pero 3 de los 4 acorazados líderes lo ejecutan perfectamente. Desafortunadamente, Alejandro III se equivoca y gira en la dirección incorrecta. Pronto, el resto de la línea se acumula confundido, mientras Rozhesvensky intenta decidir si enterrar su cabeza en sus manos, golpearla repetidamente contra el mamparo más cercano o gritar incoherentemente mientras lanza binoculares a cada barco a la vista. Es más apropiado para un hombre de su rango. Cansado, cancela la orden y ordena a los barcos volver a la formación en línea en su lugar. Esto le dio 2 columnas una vez más, esta vez con los 4 barcos líderes, incluyéndose a sí mismo a la derecha y todos los demás en su propia línea a babor. Lo que realmente necesitaba era más tiempo para restablecer la formación de línea única adelante, ya que la pequeña escuadra japonesa causante de todo se había escabullido silenciosamente en la confusión. Pero no se le iba a conceder ese tiempo. El almirante Togo se encuentra con la escuadra del almirante Dewa, que ha estado vigilando por delante de la formación rusa. Pronto, la flota japonesa vira hacia el sur-suroeste y contacta directamente con la flota rusa. Un observador británico a bordo de uno de los barcos japoneses notó esto como un momento que requería una acción rápida y dedicada. Realmente eso es el eufemismo del siglo. Del lado ruso, los elementos de comando de la flota se dirigieron a sus diversas torres de control. Mientras la Marina Imperial japonesa comenzaba a cruzar la T rusa, ambos lados se miraban intensamente, esperando justo el momento adecuado. Dado que Togo tenía un oficial de señales realmente bueno, había prearreglado la mayoría de sus señales, por lo que una simple bandera, Z, se izó poco después. En ese momento, la Marina Imperial japonesa estaba fuertemente influenciada por la Royal Navy y el mensaje preescrito que significaba la bandera tiene más que un toque de inspiración nelsoniana. El destino del imperio se define en esta batalla, que cada hombre haga su deber al máximo. Habiendo reducido la distancia a casi dentro del alcance de la batería principal, la flota japonesa ahora comienza un giro en U para llevarlos de regreso a través de la cara de los rusos a este nuevo rango reducido, pero durante unos minutos los barcos líderes de su flota estarán prácticamente estacionarios. Esta es una gran oportunidad para comenzar a lograr algunos éxitos. Bajo las órdenes de Rozhesvensky, Suvorov abre fuego junto con Alexander III y Borodino. Detrás de ellos, otros barcos intentan formarse en línea, mientras los líderes bloquean el camino. A pesar de las dificultades de su largo viaje, algunas lecciones de Rozhesvensky han perdurado.
El primer proyectil golpea el agua a escasos 20 yardas de la Mikasa, seguido poco después por docenas más. A medida que avanzan las formaciones, más y más barcos rusos añaden su fuego, hasta que en el espacio de 5 minutos la Mikasa es golpeada 19 veces sin lograr un solo acierto en respuesta. El mar cerca del buque, insignia japonés, hierve y emana vapor por los numerosos disparos que casi impactan. Togo ordena a la Mikasa abrir fuego, y al principio los disparos japoneses son amplios, muy amplios, e increíblemente parece que los rusos realmente van a tener la ventaja en este duelo de artillería, pero los nervios se calman y se hacen correcciones. Todos los acorazados japoneses ahora abren fuego contra el Suvorov, mientras que los cruceros blindados en la línea de batalla se concentran en el Osiliabaya, ya que este barco ostensiblemente lleva la bandera del segundo al mando ruso, pero desconocido para la mayoría de la tripulación y ciertamente desconocido para los japoneses, él en realidad murió hace varios días. La bandera está presente solo para hacer creer a la tripulación rusa que el almirante enfermo aún se encuentra allí. No ayuda el hecho de que, en la confusión de las maniobras del barco ruso, Osiliabaya se ve obligado a casi detenerse por completo para evitar al Oriol que está justo enfrente. Está siendo enfrentada por no menos de 6 cruceros blindados a la vez. Primer proyectil japonés golpea buque insignia ruso. Está cargado con shimosa, un explosivo de ácido pícrico que quema significativamente más caliente y con mucho más poder que las cargas de pólvora y algodón de pólvora utilizadas en otras flotas en ese momento. El proyectil explota con una brillante cortina de llamas. Los japoneses también han hecho otras cosas, como aumentar la carga de explosión en sí misma en un factor de 3 en términos de masa, y el hecho de que muchos exploten al impactar hace poca diferencia en el daño general, ya que las poderosas ondas de choque se adentran en la superestructura del barco y las llamas sobrecalentadas causan que la mezcla de muchas capas de pintura, algunos accesorios de madera sobrantes y la suciedad del polvo de carbón y otras acumulaciones del largo viaje dejadas en las cubiertas y superestructuras de muchos barcos rusos se enciendan, y pronto las llamas están lamiendo muchos barcos en la línea de batalla cada vez más desorganizada. Esta sería la primera prueba real de pre-dreadnoughts en combate, y rápidamente estaba revelando una serie de debilidades inesperadas. Las placas de acero más delgadas diseñadas para proteger de las explosiones y las astillas en las partes superiores del casco y la superestructura fueron destrozadas por las violentas explosiones de Shimosa y se convirtieron en tormentas giratorias de metralla. Las escaleras de hierro en los exteriores de varios barcos fueron arrancadas y retorcidas, bloqueando el acceso a otras partes del barco para las tripulaciones. Muchas armas pequeñas, montadas como defensas contra abordajes y lanchas torpederas, junto con sus tripulaciones, fueron arrancadas de la cubierta y lanzadas por el aire. Solo en las baterías de casamatas y torretas se podía encontrar un ápice de seguridad, y ni siquiera esas áreas resultarían completamente seguras. En el extremo más alejado de la línea rusa, los barcos más antiguos de Nebogatov disparan a todo lo que entre en su rango. El Nicholas logra un golpe de suerte en el Osama, dejándolo fuera de acción durante casi 3/4 de hora, y luego comienza a acertar en el Nishin y Kasuga, pero los barcos japoneses simplemente aceleran a 15 nudos y abren el rango, el Linon Seconds, una velocidad que los ancianos barcos en la escuadrón de Nebogatov no pueden equiparar. En cambio, ordena a sus barcos que comiencen a zigzaguear. Prácticamente no tiene efecto en la relativamente pobre precisión de su propia unidad, pero dificulta la vida de los japoneses, quienes permanecen frustrados por su incapacidad para golpear fuertemente el ahora conjunto de objetivos antiguos que se balancean y tejen. Suvorov está en llamas. Un proyectil ha golpeado los cuartos del capitán, y esta vez las llamas no se apagan junto con las capas de pintura. El calor de las diversas explosiones en realidad calienta tanto el aire que los binoculares en las torres de mando se vuelven inútiles en una bruma de aire súper caliente y humo. Fragmentos impactan la torre de mando, ingresan y matan a 3 hombres. Pronto, cada vez más fragmentos, pedazos de superestructura y chorros de agua están golpeando la torre de mando protegida, ya sea desgarrando agujeros en ella o pasando por las rendijas ya hechas. Tanto para un lugar seguro desde donde comandar. Por otro lado, afuera hay fuego, humo y cadáveres por todas partes.
El capitán ruega a Rozhesvensky que cambie de rumbo, pero él se niega. Si bien tal cambio desbarataría la solución de disparo de Togo, también interrumpiría la propia de Suvorov. Luego, un proyectil impacta y abre un agujero en el barco por debajo de la línea de flotación. Finalmente, Rozhesvensky ordena que el barco gire a estribor, posicionando a las flotas en cursos casi paralelos. Más astillas penetran la torre de mando, hiriendo levemente al almirante. Se sienta en una silla y observa la carnicería. Ahora hay 6 personas muertas dentro de la torre de mando, más aún están heridas, y nadie puede siquiera ver hacia afuera para averiguar cuán mal está en otras partes del barco. Un oficial se abre paso en medio del torbellino para reportar un gran incendio en una de las torretas. Rozhesvensky ordena lacónicamente que intente apagarlo, ya que no hay mucho que pueda hacer desde dentro de la torre de mando. Bajo el constante bombardeo de los acorazados japoneses, más fragmentos calientes de metal perforan la torre de mando, esta vez hiriendo gravemente a Rostov-on-Don en la cabeza y las piernas, mientras que otro fragmento acaba con el capitán del barco, con una herida en la cabeza que más tarde resultaría mortal. El fuego se ha extendido a bordo del Suvorov hasta la popa y el puente. Los mástiles se han ido, el equipo de dirección está dañado y el barco está atrapado en su giro a estribor. Los telémetros están destruidos, parte de la artillería desmontada y, como unidad de combate, el buque insignia ruso estaría prácticamente inutilizado. Pero aún así, las numerosas armas intactas a bordo continúan escupiendo proyectiles desafiantemente a cualquier barco japonés que pase y que logren notar, quienes a su vez se encuentran sorprendidos de que alguien esté incluso vivo, y mucho menos luchando en el infernal acero a la deriva. La torre de mando ya no es una posición sostenible. Solo quedan 4 hombres con vida, todos heridos: Rozhesvensky, 2 de su personal y un marinero. Apartan cuerpos mientras avanzan por un eje blindado hacia una posición de combate inferior. Al llegar a esta parte del barco, Rozhesvensky ordena a los oficiales que intenten arreglar el timón y poner el barco de nuevo en acción, antes de irse a buscar un lugar desde donde realmente pudiera ver algo, esquivando y tejiendo su camino a través de pasajes y subiendo escaleras, muchas de las cuales están envueltas en incendios bajo cubierta. A pesar del tejido lento y borracho del Suvorov mientras se sale de la línea, cuando se inclinó fuera de la línea, el Alexander III Borodino y Aurel simplemente siguieron al líder. Pero después de unos minutos se dieron cuenta de lo que había pasado y Alexander III volvió al curso, ahora liderando la formación rusa y convirtiéndose en el objetivo número 1 de Togo. La batalla estaba cambiando, con la flota japonesa forzando gradualmente a los rusos a girar hasta que toda la batalla se dirige al sureste. Suvorov se ha detenido y la flota rusa pasa por su lado, aún luchando contra los japoneses. Ahora es el turno de Alexander III de sentir la furia del fuego de artillería del acorazado japonés. Ya en llamas en varios lugares, mantiene su rumbo con determinación y los barcos de Togo mantienen el bombardeo, sabiendo que decapitar la línea rusa un barco a la vez sigue siendo el camino más favorable hacia la victoria para ellos. En otro lugar, Osil Yabyaya, el objetivo de los cruceros japoneses, se está hundiendo, inclinándose rápidamente hacia babor hasta que se voltea en un tumulto de vapor y rocío. Cientos de hombres se deslizan o son lanzados al mar mientras los proyectiles japoneses continúan cayendo a su alrededor. Un crucero, un remolcador y algunos de los botes torpederos se apresuran bajo fuego para intentar rescatar a algunos de los 400 sobrevivientes estimados de las aguas heladas. Si Soyevliki es golpeado y comienza a inundarse, durante la próxima hora será golpeada por un total de 9 proyectiles de 3 calibres diferentes, lo que la incendiará y cortará el suministro de agua al equipo de extinción de incendios. Cuando la retaguardia de la línea rusa finalmente entra en acción, las 2 unidades más eficientes de la flota rusa, los cruceros Oleg y Aurora, finalmente logran entrar en la pelea y casi inmediatamente quedan atrapados en un fuego cruzado japonés. Los 2 barcos contraatacan y empiezan a esquivar los torpedos vistos en el agua. En algún lugar en medio de todo esto, el Kamchatka está navegando lentamente en círculos, hundiéndose gradualmente por la popa, acabado, irónicamente, no por lanchas torpederas, sino por el fuego de armas común de los cruceros japoneses. Alexander III, envuelto en llamas, se desploma fuera de línea.
Borodino, algunos podrían argumentar suicidamente, toma su lugar como líder. Una búsqueda de Rozhesvensky a bordo del Suvorov finalmente lo localiza, habiendo sido golpeado por aún más fragmentos de proyectil en la torreta de cañón de 6 pulgadas de estribor, aparentemente habiendo ayudado a dispararlo hasta que un golpe redujo al resto de la tripulación del cañón a escombros dispersos. Piden nuevos artilleros, pero le dicen que el cañón está completamente destrozado. La niebla comienza a espesarse de nuevo, y el fuego de artillería entre las dos líneas de batalla principales se apaga un poco, pero más atrás, entre una dispersión de barcos rusos discapacitados y en llamas, la niebla es más delgada, y los cruceros y destructores japoneses continúan una ejecución metódica de cualquier cosa que aún esté flotando. 4 lanchas torpederas japonesas lanzan un ataque contra el Suvorov, a pesar de haber estado ardiendo constantemente durante varias horas y ahora recibir un torpedo en la popa, el barco aún se defiende de sus atacantes con algunas armas que le quedan. Sin la urgencia de atacar a corta distancia, las lanchas torpederas se retiran, anotando la posición para un posible ataque nocturno si el Suvorov sobrevive lo suficiente. Sisoi Veliki hace un regreso sorpresa a la refriega, habiendo extinguido sus incendios, aunque entra a la pelea con una mala inclinación a babor. El crucero blindado japonés Nishin ha sido duramente dañado. Los proyectiles han arrancado varias armas principales y prácticamente desarmado todo el buque. En medio de todo esto, un alférez Isoroku Yamamoto pierde 2 dedos debido a los restos de una explosión. Si hubiera perdido un tercero, habría sido invalidado para el servicio militar. Así, la retención de un solo dígito tendría consecuencias bastante grandes unas décadas más tarde. Con poco más que hacer, Rozhesvensky se quedó en la torreta de artillería destrozada y finalmente se desmayó. El bote de torpedos ruso Brini aparece en escena. El capitán Kolometsev apenas reconoce el buque insignia. Los mástiles, chimeneas y gran parte de la superestructura desaparecieron. Se parece más a un trozo de carbón flotante y humeante que a un barco. Un Rozhesvensky apenas consciente es trasladado cuando el barco torpedo se acerca. Otro barco torpedo pasa velozmente junto al buque insignia de Nebogatov y anuncia que Rozhesvensky está herido y le ha entregado el mando con órdenes de dirigirse a Vladivostok. Aunque Nebogatov se pierde la parte sobre recibir el mando, de todos modos ya se dirigían a Vladivostok. A la deriva, como el Suvorov, con una inclinación pronunciada, el Alexander III de repente se voltea y se hunde en cuestión de minutos. Habiendo soportado lo peor del asalto de la flota japonesa durante casi 4 horas intermitentes, Borodino ahora es solo un cascarón ardiendo, inclinándose gravemente, aunque sus cañones delanteros todavía están disparando, pero 12 minutos después, cuando el acorazado Fuji se retira, decide limpiar sus cañones con una última salva de despedida. Un proyectil golpea el barco, y en cuestión de momentos el fuego se propaga y uno de los depósitos de 6 pulgadas detona. Más detonaciones sacuden el barco en secuencia y de repente se inclina aunque el casco volteado permanece flotando durante un corto tiempo antes de desaparecer. Los barcos rusos restantes pasan el naufragio, aunque Orel, también muy dañado, reduce su velocidad rápidamente. 4 lanchas torpederas se acercan nuevamente al Suvorov a la deriva. De 7 torpedos logran 2 o 3 impactos. Una gran nube de humo amarillo y negro estalla, indicando posiblemente una explosión de la revista o un incendio. En menos de 10 minutos el buque insignia ruso también vuelca, aún disparando sus cañones. El almirante Togo ordena a sus barcos que cesen el fuego y se retiren. Los torpederos rusos son tan preocupantes para él en la oscuridad como los equivalentes japoneses para los rusos, pero a diferencia de ellos, Togo puede hacer algo para proteger sus acorazados de los rusos. Golpeada y aún flotando, la escuadrón de Nabogatov gira al suroeste para intentar evadir los barcos japoneses. Con la oscuridad ahora total, las unidades de Nabogatov intentan dirigirse nuevamente al noreste, pero uno por uno, ya sea por daños o falta de confianza, los barcos rusos comienzan a retroceder o a alejarse de la formación.
Durante la noche, los torpederos japoneses atacan varias veces, entre otras cosas, logrando lo que eventualmente será un golpe mortal en el Sisoi Veliki y un golpe similar en el crucero Almirante Nakimov. Al amanecer del 15, solo 4 barcos más siguen al Nicholas, el buque insignia de Nebogatov. Completamente aislados de toda ayuda, dañados y rodeados por lanchas torpederas atacantes, el Oleg y el Aurora se dirigen al suroeste fuera del área de batalla. Navarin, golpeado por proyectiles y torpedos durante todo el día, se tambalea cuando una embarcación de torpedos japonesa deja caer una serie de minas encadenadas frente a ella. Choca con la cadena y arrastra al menos 2 minas hasta hacer contacto. Ella también se inclina rápidamente y se hunde. En algún lugar en la oscuridad, el acorazado de defensa costera Almirante Ushakov se ha perdido y terminará luchando en una última resistencia de un solo barco, casi olvidado en el estruendo y la melé de la batalla. El sol brillante y la ausencia de niebla son la orden del día, mientras el amanecer se eleva al segundo día de la batalla. El crucero Izumrud es enviado para investigar las columnas de humo en el horizonte. Las noticias no son buenas, son barcos japoneses, pero luego llega más detalle. Son buques más antiguos bajo el almirante Kataoka, no son los barcos modernos de Togo. Muy al sur, Oleg y Aurora, junto con el Semchug, enfrentan un dilema sobre qué dirección tomar. Muchos oficiales favorecen volver al norte, y el almirante Enquist es posiblemente el almirante menos efectivo en la flota rusa, muy fácilmente influenciable. Pero finalmente, él les ordena dirigirse a China, pero luego, poco después, es persuadido para dirigirse a Manila en su lugar, donde es algo menos probable que los japoneses puedan obligar al ahora territorio estadounidense a entregar los barcos, en comparación con los chinos recientemente derrotados. Al escuchar que se enfrentan a barcos japoneses más antiguos, la fuerza rusa restante se anima y se prepara para la batalla. Pero aún estos barcos más viejos siguen en mejores condiciones que los rusos y usan su mayor velocidad para retroceder, lo cual probablemente sea lo mejor para ellos. Unos pocos cruceros protegidos y un viejo acorazado chino son de las pocas fuerzas japonesas que Nabogatov podría enfrentar con esperanza de victoria. Pero por supuesto, Kataoka tuvo ayuda, y poco después, las fuerzas de Togo aparecen en el horizonte. Encontrándose rodeado y superado en número de 27-5, Nabogatov iza una señal que indica rendición y convoca a un consejo de guerra. 5 minutos tras comenzar el debate, los japoneses disparan. En 10 minutos, el Nicholas recibe 6 impactos de proyectil bajo la línea de flotación. Al límite de su ingenio, Nabogatov, consciente de los tripulantes que aún quedan vivos en su escuadrón, ordena retirar la señal e izar la bandera japonesa, un acto de rendición evidente que con suerte no pasará desapercibido. Los demás hacen lo mismo, excepto el crucero Izumrud, que se da cuenta de que hay un hueco en los barcos que lo rodean y utiliza su velocidad para romper la línea y escapar. El almirante Togo envía a 2 oficiales al Nicholas indicando que está preparado para aceptar una rendición honorable, pero Nobogatov debe venir a mi casa de inmediato y no se debe intentar sabotear los barcos que quedan. Los barcos japoneses lucen intactos para el almirante ruso. Esto solo es verdad al comparar con naves rusas. Mi casa presenta más de 30 impactos separados. Shikishima ha tenido una de sus armas explotadas. Fuji ha perdido un arma principal debido a un impacto de proyectil de un buque ruso. Nishin ha sido prácticamente desarmado y una serie de otros barcos han sufrido daños leves a moderados. Aún así, la Marina Imperial japonesa es definitivamente la vencedora de este enfrentamiento. Togo permite a Nebogatov hacer una rendición condicional. Acepta que informará el resultado de la batalla al zar y se respetará la propiedad personal de la tripulación. También transmitirá una solicitud a sus superiores sobre la repatriación, si es que los rusos aún son bienvenidos en casa. Felicita a sus oponentes por haber llegado tan lejos alrededor del mundo. El almirante japonés envía hombres para comenzar a asegurar sus premios. Y con eso, la batalla de Tsushima ha terminado oficialmente. Los 3 cruceros rusos que navegaban hacia el sur llegarían a Manila, topándose con un escuadrón americano de 2 acorazados y 3 cruceros. Aurora continuaría participando en la Revolución rusa y sobrevive hasta hoy en San Petersburgo.
Después de un largo viaje, incluyendo un cambio de torpederos, Rozhesvensky fue finalmente capturado por los japoneses cuando dos de sus propios torpederos encontraron y persiguieron a los dos barcos rusos que habían sido encargados de llevar al almirante a Vladivostok. Sería tratado por sus heridas en un hospital japonés y finalmente repatriado. A pesar de sus heridas y de estar fuera de acción durante gran parte de la batalla, enfrentaría su corte marcial con valentía, insistiendo en asumir toda la responsabilidad. Como resultado, las sentencias impuestas a los diversos oficiales fueron conmutadas por el zar a castigos mínimos. Murió de un infarto en 1909. El almirante Togo fue promovido, honrado y se le otorgó el control sobre la educación del futuro emperador Erejito. Viviría hasta 1934 muriendo de cáncer a los 86 años. En total, 21 barcos rusos serían hundidos, capturados, echados a pique o perdidos. 3 de ellos llegaron a Vladivostok. Los japoneses solo perderían 3 lanchas torpederas. Varios de los barcos rendidos serían incorporados al servicio japonés con nuevos nombres. La batalla efectivamente pondría fin a la guerra ruso-japonesa. Aunque el conflicto se prolongaría un poco más, sin ninguna capacidad para disputar los mares y con las líneas de suministro japonesas seguras, Rusia se vio rápidamente obligada a la mesa de negociaciones, y la guerra terminó con el Tratado de Portsmouth. Eso es todo para este video, gracias por ver. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco.